Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Alcanzar un balance en nuestras rutas de vida es esencial para poder activar nuestra productividad, creatividad y desarrollar nuestro potencial al máximo. Chicas, díganme cómo ustedes empiezan este año a planificar o a desarrollar su balance personal en su ruta de vida. Yo por lo menos tengo algunas cositas que siento como que, tomando en cuenta las reflexiones que hemos hecho del 2022, eso también a mí me ayudó a tomar en cuenta ciertas áreas de mi vida que yo siento que nutren mi ser, mi felicidad, me hacen sentir como plena, contenta y como que no hice un esfuerzo consciente y ahora como el 2023, mientras estamos que todavía como en esta mecánica o en este proceso realmente de evaluar y planificar el 2023, como que quiero hacer ese esfuerzo consciente de que tengo que agregar cosas que le den más balance, más equilibrio a mi vida. Y cuando tú piensas en todo eso, ¿no te surge la pregunta de cuál sería el primer paso que tú deberías dar para lograr por lo menos un tipo de balance? Sí. Y por eso que estoy haciendo como ese proceso de revisar las cosas como que hice, que me nutrieron, que me hicieron sentir bien en el 2023 y aquellas que quizás dejé a un lado, ya sea porque estamos regresando post pandemia, hay algunas cosas que todavía no están establecidas, por ejemplo. Yo algo que siento que no nutrí lo suficiente, que a mí me llena mucho de satisfacción y me da mucha felicidad, es estar más involucrada en actividades de arte, que incluye ya sea música, ya sea teatro, ya sea jazz, ya sea escuchar música, bailar, menos cantar, porque obviamente no está el talento, pero todo lo que incluye eso, inclusive pintar, todo eso siento como que lo dejé hasta cierto punto a un lado. Entonces yo quiero este año, de una manera consciente realmente, integrar actividades que me llenen esa parte, que siento que está como dejada a un lado o más bajita, no está en balance, no está equilibrada ahora mismo. Hay otras áreas en mi vida, obviamente, que necesitan mucho tipo de equilibrio y balance, pero respondiendo a tu pregunta, Verónica, específicamente, esa es una área que yo siento que, y como que se ha ido acumulando con los años y años y años, cada vez más la dejo un poquito a un lado. Así es que eso es parte como de mi reflexión y de cosas que yo sé que me hacen sentir bien, que me hacen sentir feliz, como que inmediatamente despiertan esa chispa en mí y eso lo conecto a cómo empecé parte del parrafito que leí al principio, eso lo conecto con que realmente me da mucho más energía en cuanto a la productividad, la creatividad. O sea, yo soy una Andel más contenta cuando estoy más conectada con el arte, básicamente. Porque la verdad que uno se da cuenta también que hay que hacer un ejercicio de autorreflexión y ver, por ejemplo, qué cosas de las cuales uno no está haciendo te restan. Por ejemplo, tú has dicho, al no estar en contacto con la parte más de arte, te resta creatividad a tu día a día, en tu trabajo. Y productividad. Y productividad, inclusive, exacto. Muy importante. Comentando en base a lo que plantean el tú darte cuenta, además de identificar, yo entiendo, esos puntos que es lo que te pueden dar un balance. Me gustaría utilizar la palabra sistemático en todos los subsistemas de tu vida, laboral, familiar, social, emocional, de salud. Además de identificar eso, es identificar, por ejemplo, en qué te aporta
cada subsistema, porque cuando ya tú lo tienes identificado, entonces tú puedes decir, mira, por ejemplo, ahora entiendo por qué me tomo tanto tiempo mi parte creativa para, por ejemplo, someter un papel, que Andel hace mucho eso a nivel de sus proyectos de investigación. Quizás si hubiera estado más conectada con esa parte expuesta a todas las partes de arte que le gustan, quizás entonces surge más la creatividad, puede entregar el papel más a tiempo, tienen que pasar menos otras noches pensando porque su cerebro no está en modo de creatividad. Un ejemplo simplísimo que nos pasa a todos es, por ejemplo, el balance con la parte de ejercicios y la parte de salud. No es un mito y todo el mundo está consciente, pero está cansado de escucharlo, que los ejercicios hacen bien, que los ejercicios te ayudan, y uno lo oye como un cassette rayado. Llega un punto, de verdad, que yo misma la frase ya la tengo como hasta como rechazos, exacto, porque como que otra vez con el mismo razonamiento, pero realmente cuando lo hago, o sea, me topo con la realidad y es así. O sea, inmediatamente mi sueño, por ejemplo, personalmente, mi sueño mejora de una manera, o sea, radical. Mi energía, mi nivel de energía aumenta muchísimo cuando yo empiezo a hacer ejercicio. Yo voy por la línea de lo que tú estabas planteando, porque cuando escuché a Andel hablar de que su conexión con el arte la ayuda a tener balance, precisamente una de las cosas que a mí me ha ayudado a tener balance es tener conexión con la salud. Y cuando hablo de la salud, hablo también tanto de la física como de la mental. Alimentarme bien, hacer ejercicios, buscar ayuda a nivel psicológica cuando sea necesario. O sea, eso es lo que a mí me da balance. Y eso es lo que me ayuda a precisamente todo lo que ustedes decían. A ser más productiva, a ser más creativa, etcétera, etcétera. Creo que este año lo voy a continuar con más conciencia aún. Porque obviamente me doy cuenta cada vez más de que me funciona. De que soy una persona, como decía Andela ahorita, oye, ella es más feliz cuando se conecta con el arte. Pues yo me siento más feliz cuando siento que le estoy dando buena comida a mi cuerpo, cuando llego del gimnasio. Soy muy infeliz cuando me tengo que ir al gimnasio, pero soy muy feliz cuando regreso del gimnasio. Vamos a ser claros. Exacto. There you go. A eso me refería. O sea, óyeme, a mí que no me digan, cuando te empieza la oración que el ejercicio es vida, sí es vida, pero primero, para tú llegar a ese punto, tienes que primero llegar al gimnasio, llegar a los ejercicios, llegar a todo. Y la verdad que sí, o sea, no estamos riendo, pero la verdad que está totalmente comprobado y uno mismo, o sea, no tenemos que ir a ningunos estudios importantes, sencillamente uno mismo darse cuenta. Cuando tú te pones en el modo de ejercicio, ya sea cualquier tipo de ejercicio, o sea, te das cuenta cómo cambia, o sea, las endorfinas se mueven y tu actitud es diferente, o sea, y saben que de la mano con la parte de que comentabas, Rebeca, de la alimentación y la salud física y emocional, sabes que también otra cosa que por ejemplo, yo he identificado que me ayuda a mantenerme balanceada en todos los aspectos es cuando yo logro hacer más meditaciones más seguidas. A veces uno se envuelve, porque tú sabes que el día a día, y se deja, y al final te pueden pasar semanas sin hacer ese tipo de cosas. Y a veces yo antes entendía que tenía que hacer una meditación larga y profunda para llegar al punto de lo que es la meditación y sus beneficios. Y a veces hasta con 6 o 8 minutos es más que suficiente. Ese momento de meditación y oración es cualquier estilo que uno practique. Yo en tal caso practico ambos. Y me doy cuenta, increíble cómo tu día cambia. O sea, es una cosa como que tú le entregas el día al creador, al universo, tú le entregas el día a esa fuerza tan importante que está ahí arriba. Y como cuando tú haces ese ejercicio conscientemente de déjame tomarme 8 minutos, de dedicarme conscientemente a quitar mis pensamientos o a dar gracias o a meditar en mi respiración, depende porque yo lo voy variando, porque a mí me gusta mucho, no me gusta la monotonía, entonces me gusta variar. A veces inclusive hasta con una canción cristiana yo medito. Por ejemplo, yo elijo 2 canciones y ya con eso yo empiezo mi día. Y obviamente, o sea, volviendo al tema de cómo estar en balance, uno se da cuenta de que, o sea, cómo aporta eso. Sin embargo, ustedes saben que a veces me gusta irme un poquito más allá. Y yo me pregunto,
¿Qué será lo que nos pasa a nosotros los seres humanos? Que a pesar de que estamos muy conscientes de lo que nos hace bien, muchas veces caemos en la trampa de no hacerlo. ¿Qué nos pasa en ese sentido y cómo podemos solucionarlo? Yo diría que es que no se pone como una prioridad. Nosotras hablábamos hace unos episodios atrás del tema de la agenda y aunque lo decíamos tal vez de una manera graciosa, a mí particularmente me funciona mucho el establecer las cosas que voy a hacer. Y por ejemplo, aunque suene gracioso lo que yo decía ahorita del gimnasio, yo establezco cada semana el día que yo voy a ir y yo lo escribo como un compromiso. Entonces ya ese día yo no asumo otro compromiso porque yo digo, no, ese tiempo es para esto. Entonces, lo que yo hago es no procrastinar. Yo digo, no, 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 no. Yo no voy a hacer tal o cual actividad porque ya yo anoté en mi agenda esto. Y el anotarlo me da como una sensación de compromiso de esa semana, de planificación, de prioridades. Que yo creo que eso, para lograr el balance, tenemos que tener nuestras prioridades. Por ejemplo, en el caso de Andel, que ella decía del arte, si ella encuentra un evento vinculado a lo que a ella le gusta, que lo anote en su agenda y diga, ese día yo voy a ir a ese lugar y no posponerlo. Ese día está destinado a esa actividad. Y yo creo que eso es lo que nos pasa. Queremos como que hacer muchas cosas, sin embargo no le damos prioridad a lo que realmente nos hace más felices, a lo que nos da más balance, a lo que nos da más bienestar. Ujú. Sí, es verdad, buen punto, Rebeca. Voy a tomarlo en consideración para algunas cosas, sobre todo para el ejercicio, porque yo no lo pongo como una prioridad, a pesar de que sabemos todos los beneficios que trae. Entonces, a veces obviamente, como no está apuntado en mi agenda, como no lo tengo como más, a excepción de mi clase de yoga, que sí, que esas son seguros, o sea, pero hay otros días de ejercicio que yo también tengo planificado y que, o sea, yo a cada rato hago trampa y no lo hago, tú sabes, o sea, porque como ya fui a yoga, como no estaba apuntado. Claro. Tú dices, no, yo lo hago cuando llegue del trabajo, pero no está en tu mente de esa semana, de ese día. Exacto. Por ejemplo, además de yo escribirlo, a mí me funciona que yo ese día, cuando me levanto y veo la agenda, hoy toca gimnasio, dejo la ropa afuera. O sea, y si no me la llevo al trabajo, o sea, ya yo sé que ese día no es negociable, ¿te entiendes? Claro. O sea, que es como actividades pocas que se pueden, o sea, cositas pequeñas que se pueden hacer, pero que te van a llevar a largo plazo a lograr eso que tú quieres, ese balance. Claro, claro, claro. Principalmente si esa es la meta definitiva. En el caso mío, y volviendo de nuevo al ejemplo del arte, es que ha estado tan a un lado en mi vida, y por eso es que me siento que, concha, le tengo que rescatarlo, porque me siento ya casi como un vacío. Y es el hecho de que, como yo soy muy enfocada en ciertas actividades, ustedes saben, yo no veo noticias, yo no televisión, yo veo Netflix, pero a mí la información, a menos de que yo la busque, nunca me entero. O sea, yo no me entero, a mí tiene que haber una pancarta, o sea, frente a mí, yo manejando, porque inclusive manejando la vi o sea, y no le presté atención. Entonces yo tengo que hacer realmente un esfuerzo aún más consciente de, ok, Andel quiere esto, entonces yo tengo que salir a buscarlo, entonces después ponerlo en agenda, entonces hacer ese proceso de preparación y demás. Que nada, no sé si todo el mundo se identifica, pero yo estoy en ese proceso de que tengo que hacer un poquito más allá. Y mira, la otra parte que yo quiero crear o que creo que me va a traer más balance en mi vida y lo conecto con lo que Verónica estaba mencionando acerca de mindfulness, de la práctica de yoga y todos esos momentos como especiales y espirituales. Hago conexión con uno de nuestros episodios que tuvimos es el episodio 27 para los que quieran ir allá y es la conversación que tuvimos con Leonela acerca de conversaciones desde el corazón. Y yo recuerdo que al final, bueno, sí, al final, ya yo lo dije que era al final, para que no vayan al final y punto, pero bueno, escúchenlo, está divino. Una de las reflexiones que yo hice para mí personalmente fue, y que ella me recordó, y es el que todos los momentos son espirituales en nuestras vidas. Quiero hacer ese esfuerzo consciente de que no sea solamente la meditación, que no sea solamente cuando voy a una iglesia, cuando rezo específicamente, hago una práctica espiritual, sino de una manera más consciente de realmente dedicar ese espacio y hacer esa conexión de que yo soy un ente espiritual en todas manifestaciones, en todas las acciones realmente que hago. Entonces esa parte como de quién soy yo, cómo yo también me conecto con otras personas, qué voy a hacer y cómo eso impacta a otras personas, también quiero tomarlo como de una manera más consciente
en mi día a día. So, vamos a ver cómo, ya veremos cómo va eso. Pues muy bueno, muy bueno. Qué bueno que te acordaste de ese día de reflexión, porque la verdad que también es también algo que aporta mucho al balance. Y sí, a eso mando lo que Rebeca dijo, quizás entonces algunas cosas que yo pueda hacer. Yo misma reflexionando y que yo le diría a una persona si me dice eso, por ejemplo, a mí me dice, ok, bueno, pues entonces vamos a agregarle un poquito de estructura. ¿Qué otras cosas te van a conectar a ti en tu espiritualidad, en cualquiera de las prácticas que tú decidas llevar a cabo, por ejemplo? Entonces ya esa parte sería, tú sabes, quizás un poquito de la agenda, quizás un poquito de puede ser mindfulness, cualquier otra actividad específicas, pero que estén dentro de conscientemente de esa planificación y que no me pasen 3, 6 meses sin hacer esa conexión. Sí, escuchándola a ustedes hablar, me llega a la mente las frases que usualmente como que utilizamos, que para lograr el balance tenemos que pasar balance. Exacto. Ay, sí. Pasar cuenta. Claro. Mira como tú decías lo de la reflexión y yo no lo había visto de esa manera, me pusiste mucho a pensar, tú sabes, de cómo uno tiene que detenerse y decir, bueno, ¿a dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Entonces ahí hacer esa recapitulación, ese replanteamiento, muy interesante. Me he puesto a pensar mucho, Andel, déjame decirte. Siempre en agradecimiento, sin juzgar. Voy a anotar, ¿cómo que se llama el episodio que estábamos las 4? Sin juicio. Sí. Me encantaba como Erika Carol. Erika Rossi. Cosas y casos del divorcio. Exacto, exacto. Cosas, ajá. Porque ese sin juicio, ¿verdad? Sin juicio, sin juzgar, ¿verdad? Sin juicio. Exacto, sí. Ujú. Ustedes saben que ahora, hablando de eso, ahora que estamos recapitulando y pensando en esos dos episodios, ustedes saben que otra cosa que a mí me da mucho balance, casualmente es esto. No, y estas conversaciones, porque ya yo lo he hablado en otras ocasiones, a veces, o sea, todo el mundo sabe que estamos en países diferentes. Eso mismo, o sea, como esa conversación, esa oportunidad de tú decir, concha, le voy a hablar de este tema, de lo que pensamos con todo eso, hasta hacia dónde nos vemos. Para mí esto es balance también, totalmente. Claro. Cuando nosotros pensamos en balance en sentido general, también voy a hacer referencia al episodio que hablamos con Tatiana, excelente, que ella hablaba de su vida profesional y Ah, laboral. sí. Señores, el balance permea muchas áreas de la vida. Y esa es una de ellas, los hobbies. Cuando tú no te das el permiso y tú solamente estás trabajando, ahí no hay balance, señores. Esto es un elemento, volviendo de nuevo al tema del podcast, que realmente a nivel personal me da mucho balance, me da mucho equilibrio. Excelente. Wow, muy bien. Y sabes que también conversando sobre, como tú hablabas de las diferentes aristas, no hemos mencionado ahora el aspecto laboral. El trabajo todo el mundo tenemos que tener, o sea, lo que estamos trabajando es porque necesitamos trabajar, ¿verdad? Si tú definitivamente puedes hacer una buena distribución de horas entre tu trabajo y tu vida personal, pues perfecto. Pero además de eso, yo le agregaría de cómo hacer como una parte amigable de tu vida el trabajo. Además de que tenemos esa parte de responsabilidad, que sí, que hay que hacerlo, pues ya que estamos ahí, entonces vamos a intentar hacerlo hacerlo de manera placentera, que sea un espacio donde tú puedas también crecer como persona, no solamente a nivel laboral, porque tú tienes ahí muchas formas de hacer relaciones humanas, de tú inclusive también funcionar a nivel intelectual. O sea, es un buen espacio para tú también seguir creciendo y balanceando en tu vida. Creo que es un gran reto para muchas personas, o sea, el trabajo, como bien está dicho, el trabajo por eso se paga, tú sabes. Te voy a decir algo, pero el otro día leí algo que decía que si el trabajo no representa pasión, el trabajo que tú estás haciendo actualmente, entonces cambia de trabajo. Porque el trabajo, a pesar de que siempre decimos, claro, que es el nombre, nos pagan por eso, no sé qué, pero también tiene que darte ese sentimiento de pasión. Y yo creo que ahí se logra mucho el balance. Si eso que tú te levantas cada día no te da pasión, pues entonces tú tienes que buscar otra cosa que hacer. Y yo lo digo Exacto. porque puedo hablar de mi experiencia de que
muchas chicas del grupo, de mis amigas psicólogas del grupo, me relajaban porque me decían que yo trabajaba con niños o algo, o con adolescentes, como lo hago ahora. A mí me encanta. O sea, yo llegar a un aula es una cosa que a mí me da pasión de verdad. Yo puedo decir que disfruto lo que hago. Claro que si nos vamos a la parte de ganar más, qué sé yo qué, para lograr un balance económico, esa es otra cosa. Claro, claro. Pero sí lo disfruto. O sea, eso sí me da. Yo no siento hasta hoy, porque tengo que hablar desde el presente, yo siento que todavía hasta hoy yo me considero que soy una persona que en la mañana se levanta con ganas de ir a trabajo. No, excelente, excelente. Mira, eso lo conecto porque mientras ustedes estaban hablando, estaba pensando, ¿qué se necesita entonces? Porque estábamos hablando del balance. ¿Qué entonces nosotros necesitamos para crear ese balance? Y una de las cosas que tenía aquí anotada es esa conexión Una balanza. personal. Por una balanza físicamente podemos poner. Aquí han dicho una balanza. Totalmente. Pero ese, ¿cómo te digo? Ese hasta cierto punto modismo de tú tienes que tener una balanza en tu vida y hay que tener un equilibrio, como esa búsqueda hasta cierto punto superficial, yo encuentro que no te lleva a nada y te puede llevar hasta cierto punto a un nivel de insatisfacción, porque como concha, le trabajé tanto por esto y al final no me siento bien. O sea, yo entiendo que para tú crear realmente ese balance, tú tienes que conocerte a ti mismo. Y ese balance tiene que ser individualizado para usted, como estábamos hablando inicialmente, o sea, el balance inclusive laboral puede que para una persona sea un 60% y el 40% personal o viceversa, pero esa receta específica para crear ese balance tiene mucho que ver con qué tanto usted se conoce a sí mismo. Por ejemplo, ahora mismo yo sé que mi vida necesita arte, necesita más conexión espiritual. Hay personas que, por ejemplo, entran y se van de cabeza al ejercicio, como estábamos hablando desde el principio, sin realmente hacer como esa reflexión o ese análisis de realmente eso es lo que tú necesitas. Quizás es la nutrición, quizás es otro tipo inclusive de actividad física que te va a llevar a sentir mejor. Y tú estás empezando con, vamos a suponer, no sé, con un maratón o con lo que sea que esté de moda, vamos a suponer. Ese trabajo personal tiene que pasar antes de realmente uno llegar a entender cómo va a alcanzar ese balance. Totalmente de acuerdo. Y sabes que también me viene a la cabeza, me surge el concepto que hemos conversado anteriormente sobre la resiliencia. Que para tú poder, después que tú tienes identificado y que conoces exactamente qué es lo que te da un mayor balance en tu vida, también saber que hay veces que hay que hacer uso de esa capacidad de asumir los errores y levantarse, y uno se cae, se levanta, y cómo tú como ser humano, tu cuerpo, tu mente, tu salud física, mental, puede renacer, y eso es parte de la resiliencia. Y creo que también va muy acompañado de lo que tú comentas, Andel, porque cuando tú estás ya, tienes un autoconocimiento de cómo vas a estar mejor en sintonía, y luego ya si hay algo que no estás haciendo bien, puedes seguir trabajándolo y mejorándolo. Y también hay una parte importante que yo agregaría, que es el bienestar. ¿Qué es ese pedacito dentro del gran mundo que llevas que te provoca gran bienestar? Yo siempre he asociado la palabra balance con bienestar, que cuando uno está muy consciente de lo que te gusta, lo que no te gusta, de cómo poner límites, qué te hace bien, de hacer tu hogar, tu templo, creo que uno puede llegar al bienestar y por ende luego estar balanceado en las diferentes partes de tu vida. Totalmente. Volviendo a lo que Andel decía de cómo lograr ese balance, quisiera añadir que la mejor manera en que lo logramos es manteniendo un equilibrio. Un equilibrio en cuanto a nuestras prioridades. O sea, todo lo que sea importante para esa persona, yo creo que eso es lo que le va a llevar el balance. O sea, no hay una fórmula para nosotros decir, bueno, la salud tiene que ir primero, luego el trabajo, luego la familia. No, porque es un asunto de prioridades. Esto es único, como cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles,
también la forma en la que nosotros vamos a lograr el balance también es única. Y va a depender, vuelvo y repito, de nuestras prioridades, de nuestras responsabilidades y de nuestro momento de vida, de nuestra ruta de vida. Porque ahora mismo tal vez yo le estoy dando importancia a cosas que yo no le daba importancia en el momento, pero mi ruta de vida ahora mismo me ha hecho replantearme algunas cosas y por eso yo siento que hay ciertas cosas que ya reconozco que me dan balance. Claro, claro. Eso mismo yo iba a decir que depende también de en qué etapa en tu ruta tú estás. Y ahí Claro. agrego la parte también de flexibilidad, que la conecto también con lo que Verónica estaba hablando en cuanto a la resiliencia. Van a haber momentos en que eso no significa que entonces, como yo estaba hablando de la parte espiritual, que cada momento de mi vida va a ser espiritual, porque no lo va a ser así. Pero sí haré el esfuerzo, ¿verdad? Y van a haber momentos en el cual la balanza la necesito en otro lado. Quizá la balanza me inclina más al ejercicio que me niego, pero realmente me empuja a ese lado y es ser flexible con uno mismo y realmente permitirse hacer esa balanza y no seguir de una manera rígida o seguir recetas que ponen en todos los lados o los influencers de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. O sea, lleve su vida, lleve su ruta, haga su propia balanza. Tome ideas, algunas de las que hemos compartido aquí, pero al final ese es un trabajo individual de cada uno de nosotros. Claro, un trabajo personal, pero con ciertos lineamientos, como cuando tú Claro. vas, por ejemplo, a comer saludable, ¿entiendes? Sí. Exacto, cada quien sabe más o menos qué le gusta más a nivel de las cosas saludables, pero hay unos lineamientos que seguir. Entonces también creo que en una vida balanceada también están esos lineamientos que hemos planteado en este episodio. Claro que sí. Ahora, nosotros no podemos terminar este episodio sin mencionar de que ahora mismo Verónica y yo estamos juntas físicamente, porque yo estoy en la República Dominicana y ustedes no nos están viendo, pues nosotros estamos las dos sentadas en una cama. En una cama. ¿No te molesta que se diga eso? No, claro que no. En una cama, gracias. Realidad. Pero, Rebeca, debemos hacer ¿cómo que dicen lo que digo? Shout out. Ajá. A que la rutera Andel Nicasio cumplió con su promesa que hizo en el episodio que le hicimos al señor Cruz Monti de que venía a probar su pizza. Porque déjame decirte que cuando yo le dije a algunas de mis amigas que venía para acá, Andel, dice una de ellas, que parece que escuchó el episodio. Pues entonces vino a cumplir lo que ella dijo. Si no lo había escuchado, es el episodio número 58 con Cruz Monti, el pulpo. Así que el pulpo está divino. Señores, ¿y qué le decimos a las personas para despedirnos? ¿Cómo seguir esta ruta de balance? Bueno, pues yo continúo con la parte de hacer un acercamiento personal, de conocernos nosotros cada vez mucho mejor, cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nos causa bienestar, como bien mencionó Verónica, pero también agregarle la parte de estructura, del uso de agendas, de realmente ponerlo de una manera consciente y no dejarlo de que necesariamente llegue a uno porque no va a llegar. Ese balance es parte de nuestra responsabilidad personal y que a fin de cuentas nos va a ayudar en la productividad, en la creatividad y a sentirnos realmente mucho mejor y ser cada vez mejores. Excelente. Y otra cosita, acuérdense que cada quien tiene su propio ritmo y su propio paso. Así que no hay que ponerse loco cuando usted ve que su vecino, su amigo, sus amigas, su compañero de trabajo llevan una vida como, wow, mira cuántas cosas, y usted está diferente, ¿no? Porque como bien lo dijimos, el balance para ti es diferente, quizás para otra persona. Lo importante es ver lo que te da bienestar. Y eso es entonces el punto de equilibrio en la vida, que significa que estás balanceado y balanceada. Bueno, ¡chao! Nos vamos. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.